niños en edad preescolar que tengan una mala alimentación también, pero lo más frecuente es que sean menores de 2 añitos. ¿Qué es notorio el edema? Que es a todo nivel. Es un edema que deja fobia. La mayoría de las veces están pies y piernas, es como lo más notorio, pero también lo podemos ver a nivel de sacro, abdomen, etc. En las zonas edematizadas que tienen sitios de presión puede dar lesiones como úlceras de presión, especialmente en la espaldita y en las nalgas, y tienen irritación constante en algunas zonas como la zona perineal y los muslos. La piel se ve brillante por el mismo edema, pero con zonas de hiperpigmentación e hiperkeratosis. Hay emaciación muscular, no es visible, ¿cierto? No lo vemos porque las piernas están edematizadas, pero una vez empieza el tratamiento, que ellos pierden ese exceso de líquido, queda una atrofia muscular subyacente a ese edema que tenían previamente. Hay otros aspectos notorios a nivel de los anexos, como puede ser el pelo es quebradizo, puede tener zonas de pigmentación diferentes unas de otras, que coinciden con periodos de parcial recuperación nutricional, que es lo que se llama el pelo en bandera. Entonces ustedes ven estos niños como si se hubieran pintado el pelo y empieza a crecer del color original. Entonces tienen mechones anaranjados, amarillos con pedazos cafés o negros. Se llama el pelo en bandera porque en las etapas de desnutrición pierde el color original y cuando hay recuperación nutricional vuelve a poner su color. Entonces se ven como parches en los colores del piel. Estos niños, a diferencia de los del marasmo, tienen una talla normal. El problema es mucho más en peso. Ahora, si se perpetúa el estado de malnutrición, pues obviamente se compromete la talla. Acuérdense que en cualquier estado de déficit nutricional, lo que inicialmente se compromete es el peso, ¿cierto? En estadios más crónicos la talla y finalmente el peso se sale, porque es lo único que deja de crecer. Entonces, en estos niños de desnutrición edematosa, usualmente la talla está normal o hay un leve retraso a nivel de talla. La pérdida de peso no es tan grave como en el marasmo. Obviamente, como son niños edematizados, hay que hacer una corrección en cuanto al peso de cuánto tienen de edema y cuánto es realmente pérdida de peso. Para esto, por medio de impedanciometría eléctrica, se puede calcular el contenido de grasa, el contenido óseo, el contenido muscular y el exceso de agua para poder tener una idea de realmente cuánto ha sido la pérdida de peso. Como están muy edematizados, usualmente los vemos muy pálidos, ¿sí? Y por el mismo edema disminuye un poco la perfusión distal, las extremidades son frías, a veces hay algo de cianosis. Son niños que tienen desde el punto de vista de humor estados muy variables. La mayoría de las veces son apáticos, como que no responden al medio externo, pero también pueden cruzar con estados de irritabilidad marcada. Nuevamente, como en los otros tipos de desnutrición, las complicaciones frecuentes son desde el punto de vista infeccioso, infecciones respiratorias e infecciones gastrointestinales. Hay una forma de nutrición mixta que tiene componentes del marasmo y tiene componentes de la nutrición edematosa. Tienen el edema del kwashiorkor. Si ustedes ven en las barriguitas de estos niños, las barriguitas están hinchadas, ¿cierto? Pero si miran el resto del cuerpecito, hay atrofia muscular, hay disminución de panícula adiposa, es decir, hay mezcla de los dos componentes. Aquí en este cuadrito pues hay como una comparación entre los dos tipos principales. En cuanto a evolución, el marasmo, como les comentaba, tiene una evolución más crónica, por eso es que hay compromiso de talla. El kwashiorkor es más de tipo agudo. En cuanto al déficit, en el marasmo hay déficit de proteínas, pero déficit calórico también, o sea, es proteico-calórica, frente a la edematosa, que lo que les hace falta es el aporte proteico. En cuanto a la edad del marasmo, lo vemos en menores de 18 meses, pero puede aparecer a cualquier edad. El kwashiorkor generalmente entre el primero y el quinto año, o sea, más de lactantes y de preescolares pequeños. No hay edema en el kwashiorkor, si lo hay en el, perdón, no hay edema en el marasmo, si lo hay en el kwashiorkor. La pérdida de peso es mucho mayor en el marasmo que en la desnutrición edematosa. La mayoría de las veces el kwashiorkor tiene que ver con procesos infecciosos previos, que son los que debilitan el estado nutricional por falta de ingesta, falta de aporte.
Y en cuanto a las características clínicas, pues el marasmo es el típico niño delgado, se llama demasiado o con delgadez extrema. Es hipoactivo, la piel es seca, acartonada, pierden el cabello, frente a los del Kwashiorkor que son hinchados, parecieran obesos o bien nutridos, gorditos, y tienen otras alteraciones como irritabilidad, hepatomegalia y presencia de lesiones hemorragíparas, probablemente por disfunción hepática y fragilidad vascular. Clásicamente se han descrito algunos signos que acompañan a los estados de desnutrición, que se han dividido en tres grupos, clasificados como signos universales, signos circunstanciales y signos sobreagregados. De quienes han visto estados carenciales, ¿recuerdan a qué corresponde cada uno de estos grupos? María Paula. En la cardio no hay de... ¿Han visto? ¿Saben a qué corresponde? ¿Qué tal? Los signos universales son los que están presentes siempre en cualquier estado de desnutrición. Y son tres grupos: físicos, bioquímicos y psíquicos. ¿Qué se les ocurre como signo universal de desnutrición desde el punto de vista físico? Algo que siempre está presente en un niño desnutrido. Yurley. El bajo peso. Cualquier niño desnutrido tiene algo comprometido siempre, que es el peso. Eso es indiscutible, ¿cierto? Todos tienen bajo peso, si no, no serían desnutridos, ¿cierto? Pero pues hay muchas de las otras cosas que han dicho. Si el efecto es crónico, comprometida la talla y posteriormente el perímetro cefálico, ¿cierto? Desde el punto de vista bioquímico, ¿qué podrá estar alterado? Muchas cosas, pero ¿qué se les ocurre? Las proteínas, principalmente, ¿cierto? La mayoría tienen una depresión desde el punto de vista proteico, pero hay también otras alteraciones y más desde el punto de vista hidroelectrolítico. ¿Qué les suena por ahí? ¿Hipo qué? Hipo de todo. Hay hiponatremia, pero la hiponatremia es dilucional, sobre todo en los niños con desnutrición edematosa. El sodio corporal total es normal, ¿sí? Pero ahí es una hiponatremia dilucional. Lo más frecuente en todos los desnutridos es hipocalemia. Hay una patología que van a estudiar, por ejemplo, Paternina puede hacer la búsqueda, que es, ¿cómo es el riñón de un desnutrido? Una cosa que se llama la nefropatía cardiopénica, que es el riñón de un desnutrido. ¿Cuál es la razón por la cual el desnutrido se nefropatía? Y desde el punto de vista emocional, pues como lo veíamos, todos tienen un compromiso, la mayoría son apáticos, pero pueden ser irritables también. Entonces siempre están presentes. Hay otros que se llaman circunstanciales, que están algunas veces presentes y otros no, y dependen ya no de deficiencias de macronutrientes, sino de los micronutrientes, es decir, deficiencia de vitamina A, de hierro, de cobre, de zinc. Entonces si hay deficiencia de hierro, pues hay estados de anemia variables. De vitamina A puede haber lesiones a nivel cutáneo y sobre todo ocular, deficiencia de zinc, muchas lesiones a nivel cutáneo, etc. Y los sobreagregados dependen de las noxas que producen la desnutrición o de las complicaciones de la misma. Por ejemplo, los procesos infecciosos. Entonces el desnutrido que está infectado pues tendrá, además de lo anterior, fiebre, más anorexia, compromiso del estado general y sintomatología referida al sitio en donde tiene la infección. Ya les voy a dejar ir para la casa. Muy bien. Como siempre, entonces hay que hacer un diagnóstico, y la clave del diagnóstico, aparte de la clínica, con todo lo que hemos comentado previamente, es una adecuada evaluación nutricional. Entonces acuérdense que la evaluación nutricional la hacemos con muchos elementos, pero de los más importantes está la antropometría, que no se les debe olvidar en ninguna historia clínica, y la composición corporal. ¿Qué hacemos con estos datos? Ya lo comentamos esta mañana, compararlos con unos referentes de crecimiento, que en nuestro caso, exceptuando el periodo neonatal que tiene sus peculiaridades, en los niños mayores siempre vamos a utilizar los referentes de crecimiento de la Organización Mundial de la Salud, 2005-2006. Esos van a ser nuestros patrones de referencia.
Previo a estos patrones o referentes de crecimiento hubo muchos. Algunos de ustedes todavía tienen en sus sitios de práctica los referentes de crecimiento de la NSHS, ¿sí? Que venían expresados en percentiles y no en desviaciones estándar. Como les comentábamos esta mañana, los de la Organización Mundial de la Salud reunieron poblaciones de los 5 continentes, que es una población que es más homogénea y permite comparar población de cualquier región, ¿cierto? A diferencia de los de la NSHS, que fueron hechos con población norteamericana exclusivamente, entonces no permite una comparación tan adecuada, sobre todo con la población nuestra, que tiende a ser un poco más baja que la población norteamericana. Entonces los de la OMS son más afines a nuestra población. Sin embargo, las curvas de la NSHS las tenemos presentes porque al evaluar la talla desde el punto de vista percentilar, la necesitamos cuando estamos comparando la tensión arterial del paciente para saber si está en rangos normales o no. Parece que las curvas de tensión arterial vienen expresadas en percentiles de tensión arterial para cada percentil de talla con respecto a la edad. Entonces es la única situación en que en este momento utilizamos estas curvas de la NSHS. Pero para diagnóstico nutricional usamos los referentes de crecimiento de la OMS versión 2005. Entonces, ¿qué mediciones? Ya lo repetimos nuevamente: peso, talla y perímetro cefálico son las medidas antropométricas básicas, pero necesitamos unos indicadores nutricionales en cada grupo de edad para poder compararlos con los referentes que tenemos de la OMS, ¿cierto? Entonces, nuevamente, para que no se les olvide, menores de 2 años, los indicadores son, Checha, ¿cuáles son? César, pero no la Carolina, sino indicadores nutricionales para menores de 2 años. Sí, para menores de 2 años. Sí, se te da 3. Peso para la talla, perímetro cefálico para la edad. Son 5. Índice de masa corporal para la edad, talla, edad y peso de edad. Son 5, menores de 2 años. Peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla, perímetro cefálico para la edad, índice de masa corporal. De 2 a 5 años son 4. Talla, edad, peso, edad, no. Los otros sí. O sea, todos menos el peso para la edad. Entonces, índice de masa corporal para la edad, perímetro cefálico para la edad, talla, edad y peso para la talla. Y en mayores de 5 años son solo 2. Peso para la edad y masa corporal. Índice de masa corporal para la edad y talla para la edad. Bueno, con base en esos indicadores, además, podemos hacer diagnóstico de nutrición dependiendo del tiempo de evolución, y ya lo vamos a ver, ¿sí? Para cualquiera de los indicadores que vayamos a manejar, ¿cierto?, se considera desnutrición por debajo de menos 2 desviaciones estándar, ¿sí? Para cualquiera de los indicadores que mencionamos. Entonces, la desnutrición, dependiendo del indicador que estemos utilizando, podría ser aguda, crónica o global. Y vamos a ver las diferencias entre cada uno. La desnutrición global, que es lo mismo que decir que hay un peso bajo con respecto a la edad, pues se determina al comparar el peso del niño con el peso esperado con respecto a su edad y a su género, a su sexo. Por eso es que hay referentes de crecimiento diferenciales, hombre-mujer, porque la rata de crecimiento no es igual. Entonces, cuando vayamos a hacer el diagnóstico, obviamente utilizamos los indicadores que son, pero con el género que corresponde, ¿cierto? Entonces, es un indicador general de desnutrición que es sensible cuando hay privaciones dietarias, pero también cuando hay enfermedades, sobre todo recientes. Acuérdense nuevamente, lo primero que se compromete es el peso. Entonces, si yo evalúo a un niño y tiene alterado el peso con respecto a la edad,
nos hace pensar que hay un aporte inadecuado, pero que probablemente también en forma aguda ha tenido una anoxia que ha repercutido en el peso. Pero se habla de desnutrición global y no es el indicador más confiable para el diagnóstico de desnutrición. ¿Alguien sabe cuál es el indicador más confiable para la desnutrición? Talla. No. El peso con respecto a la talla. Es peso con respecto a la talla. Entonces ya vamos a mirar por qué. Entonces, la talla para la edad nos habla de una desnutrición que es crónica, es decir, el fenómeno ha persistido durante mucho tiempo, que es lo que usualmente vemos en los niños con desnutrición marasmática, ¿cierto? La talla se compromete porque la anoxia ha sido prolongada en el tiempo. Entonces hablamos de desnutrición crónica o de retraso en el crecimiento lineal cuando comparamos la talla del niño con respecto a su edad y su género, a lo que le correspondería por edad o género. Y lo esperado es todo aquello que se encuentre entre más una y menos una desviación estándar. Esa es la normalidad. Entonces muestra déficits acumulativos, ¿cierto? O sea, ha habido restricciones desde el punto de vista nutricional durante mucho tiempo, incluso generacional, ¿cierto? Porque hay generaciones que han tenido compromiso nutricional y sus hijos, por los riesgos que ha tenido la familia, tienen talla baja desde el punto de vista familiar. Entonces esto podría ser generacional, ¿cierto? Y usualmente se ha visto en etapas muy tempranas dentro del crecimiento del niño. O sea, que la anoxia ha sido en etapas muy tempranas para que dé finalmente un compromiso importante en cuanto a la talla. Y finalmente, si el indicador que tenemos en cuenta es el peso para la talla, que es lo que llamamos desnutrición actual o desnutrición aguda o delgadez, entonces corresponde a un bajo peso en función del peso esperado con respecto a la talla y a la edad, pero sin tener en cuenta la edad, ¿cierto? Aquí lo que estamos relacionando es un peso específico para una talla específica. Yo puedo tener un niño de talla baja de cualquier causa, genético, familiar, un retardo en el crecimiento, etcétera, pero que tenga un peso acorde con esa talla. Ese niño no es desnutrido, ¿sí? Tiene un peso adecuado para la talla, independientemente que si yo grafico en forma individual el peso para la edad o la talla para la edad esté comprometida, pero el peso para la talla es acorde con esa talla. Entonces no puedo hablar de un compromiso nutricional agudo, ¿sí? Porque el peso le corresponde a esa talla. Lo que hay es un compromiso de talla a nivel crónico que ha hecho que la talla esté por debajo de lo esperado para la edad. Entonces, para hablar de desnutrición aguda, el indicador es peso para la talla. Para hablar de desnutrición crónica es talla para la edad. Y para hablar de desnutrición global es peso con respecto a la edad. ¿Bueno? Y para efectos prácticos, esto lo tienen en aquí, este cuadrito. Cuando tenemos peso para la talla o talla de edad por debajo de menos 3 desviaciones estándar, hablamos de que es una desnutrición severa, por debajo de menos 3 desviaciones estándar. Entre menos 2 y menos 3 es desnutrición, pero no severa, podríamos llamarla leve, ¿cierto? Entre menos 1 y menos 2 desviaciones estándar es un riesgo de tener desnutrición, pero no hacemos el diagnóstico sino en el momento en que supera las menos 2 desviaciones estándar. Y mayor o igual a menos 1 pues es normal, ¿cierto? Entonces nuevamente el rango de normalidad entre más 1 y menos 1, entre menos 1 y menos 2 es un riesgo de desnutrición, entre menos 2 y menos 3 una desnutrición leve y por debajo de menos 3 una desnutrición severa. Muy bien, ¿qué hacemos con este niño desnutrido? Obviamente si el paciente hasta ahora viene en un riesgo de desnutrición o tiene una desnutrición leve, probablemente el manejo lo hacemos ambulatorio y lo que debemos hacer es una readecuación de su ingesta diaria teniendo en cuenta la edad, ¿cierto? El aporte diferencial entre carbohidratos, proteínas y grasas, que cuánto debe ser cada una más o menos, ¿sí? ¿Qué porcentaje de la ingesta diaria debe ser con base a proteínas? ¿Qué porcentaje con base a carbohidratos? ¿Y qué porcentaje con base a grasas? Carbohidratos creo que es 40, 33. No estoy segura. No sé. Bueno, hay que estar seguro, ¿no? Es importante, ¿no? Pero creo que carbohidratos es el que tiene mayor porcentaje. ¿Seguros? El menor son las proteínas, ¿cierto?
aunque son fundamentales para todo lo que tiene que ver con crecimiento. El resto es aporte calórico distribuido en grasas y carbohidratos. ¿Qué es más, las grasas o los carbohidratos? ¿Sí? Bueno, otra tarea. La distribución.